Yo el miércoles pasado me conecté y no vi a nadie en espera. ¿Alguien se conectó el miércoles pasado? Yo me acordaba que ustedes rendían auditoría como en diferentes franjas y pensé que nadie se había conectado por un tema de colapso de tiempos y a su vez que rendían. Pero bueno, si alguien se conectó y no quedó admitido, estuve casi 40 minutos conectada y no lo vi. A esa hora hablé con Ayelen y me di de baja. Y yo Sí, mandé yo un mail. también, a las 5. Yo también, ¿eh? No, me conecté y no tenía nadie conectado. No me aparecía en el sistema. Le digo, hablando con Ayelen, que estaba llegando ella del trabajo, le digo, mira, no tengo a nadie conectado, pero bueno, hoy era un día clave, y me acordaba, justo había hablado con otros colegas que también habían tenido bastante poca, digamos, me habían comentado que habían tenido poca gente. Dije, no puede ser, pero que nadie, no, algo ha pasado. Bueno, mil disculpas, porque en realidad me conecté con la idea sabía que estaban como en un cuello de botella, pero pensé que venía por ese lado, que me habían dejado sola en realidad. Pero bueno, algo ha sucedido. Por eso les dije que quedaba a disposición el mail y estuve atenta al correo por si me estaban mandando alguna consulta de político, de lo que habían visto. Bueno, vamos a aprovechar al máximo el tiempo de hoy. Yo no quise adelantarme con capital de trabajo porque un poco la percepción que tenía era de que venían como en un cuello de botella. Entonces yo lo que quiero son 4 prácticos los que entran en este bloque, y yo quería tratar de que por lo menos consoliden y lleguen a ver los videos y a llegar a la clase para poder ver las dudas. Que bueno, es un poco la idea. Así que si les parece, me comentan, ¿pudieron ver los videos de dividendos? Como para tratar de charlar el tema. Yo algunas cosas para apuntar tengo en relación al tema, pero lo que me interesa es saber si han llegado a poder verlo. Yo estuve viendo el práctico, pero sin los videos, digamos, intentando razonarlo con el PDF que viene adjunto y demás. Sí. Y tuve ¿Están un con, par de están dudas con un que de tema tipo hecho, de colapso de tiempo? Es decir, de tratar de optimizar tiempos de alguna manera, ¿o lo hiciste por un tema de motus propio? no, porque como tenía, digamos, como arranqué el fin de semana a hacer los TPs, no tenía tanto tiempo como para ponerme a ver los videos, pues yo en mirar los videos aparte tardo el doble o el triple de lo que dura el video, porque como lo vas pausando y demás, entonces Sí, dije, bueno, voy viendo y si no me sale nada, bueno, veo el video. perfecto. Tuve un par de dudas que capaz se me sacaban si veía el video, pero eran puntuales más tipo teóricas. Ahora las vemos, no hay ningún problema. ¿Alguien más puede ver algo? Es decir, todos estamos donde estoy yo, es decir, donde tendríamos que ya estar iniciando capital de trabajo, pero preferí pararme hoy y decir dividendos, CAPM y riesgo rendimiento están, y vemos las dudas, y por último la clase que viene la dedicamos exclusivamente a capital de trabajo y a lo que vaya quedando. Profe, yo quería preguntar una cosa del cronograma porque yo lo estuve viendo y no sé si ¿Sí? pasó que, o sea, por error o no sé, o sea, la semana del 2 no está en el cronograma. Entonces dije, ¿qué pasó? ¿No hay clase? No hay pasó. La puedo haber comido la semana que viene. Claro, el Claro. miércoles. No hay clases. No creo que sea semana de final. No. No, quédense tranquilos que después lo corroboro, no sé por qué él me quedó mejor si tenemos una clase más. Yo estaba preocupada por la cantidad de clases que quedaban. Lo tengo aquí impreso, por eso lo estaba mirando. Eh, si no es semana de final, nosotros podemos dar clases sin ningún problema. Yo tengo el aula destinada. Mejor, mejor aún. Y el 9 después nos queda de repaso. Bueno, vamos a focalizarnos. De lo que era riesgo, rendimiento riesgo, rendimiento y CAPM habíamos visto las mismas, habíamos apuntado y habíamos repasado de qué se trataban los prácticos. Yo tengo para compartirles algo en general, voy a tratar de hacer media escueta, para el tema de dividendos, y si quieren después, agarro la guía de dividendos y vemos cuáles son las dudas, como para tratar de barrer este tema hoy. Les hago una pregunta general, de lo que es CAPM y riesgo rendimiento, ¿hay algunas dudas dando vuelta? Porque esas, por última, lo que vamos a hacer es las podemos tratar de resolver por mail y dejar para la clase de repaso cuáles serían las cosas importantes a considerar. Cosa de por lo menos tratar de ir por el programa y no atrasar al que más o menos intenta estar dentro del práctico que tendríamos que entrar en la clase de hoy. Yo en realidad lo que quiero hoy es cerrar dividendos, sobre todo.
cerrar o por lo menos tratar de abarcarlo en un 80% y que el 20% me puedan hacer una consulta por mail. Esa es un poco la idea. Ahí quiero compartirles pantalla, que era lo que había preparado la semana pasada para ver dividendos. A ver. Perdón, creo que ¿me habilitas? perdón, sí, creo que no te puse pasa como nada. No pasa nada. coanfitrión, entonces, dame un segundo. Ahora sí, perdón. Ahí está. Acá. El tema es este. A ver. Acá está. Bueno, el práctico sería el práctico 6. Y acá estamos. Bueno, yo lo que les quería comentar a tema de general es que, bueno, política de dividendos, yo creo que se los comenté en las primeras clases, que es también una decisión básica de lo que es finanzas de la función financiera y de finanzas de empresas. Era otro de los pilares que tenemos que tener en cuenta. También perseguir inversión, financiamiento y todas las decisiones y herramientas que hemos utilizado es maximizar el valor presente de la empresa, es decir, el precio de las acciones. En eso enfocamos a lo mismo que veníamos hablando hasta ahora. Acá se presenta, ¿qué es la política de dividendos? La política de dividendos es una política definida por la empresa que determina qué proporción de lo que es la UPA, el beneficio por acción, se va a distribuir. Es decir, se le va a dar de cierta manera a los tenedores de esas acciones, a los accionistas. Entonces las políticas van a ser diferentes. Vamos a tener políticas, puede ser porcentuales, residuales y mixtas. Entonces ustedes se van a encontrar que los ejercicios le plantean, bueno, esto es una política constante, es un porcentaje de la utilidad. Entonces nosotros tenemos una utilidad de 100 y nos dice se va a distribuir el 50%. O sea, el 50% se destina a los accionistas y el otro 50% se reinvierte en la empresa. Todo lo que no se distribuye se reinvierte cuando hay una política. Y la política está definida cuando hay una política de distribución activa, es decir, la política de distribución determina cuánto se va a distribuir. La política residual, lo que hacen las empresas es una política donde tenemos las utilidades, pero parte de ellas financian inversiones, se usan como fuente de financiación, y el remanente se distribuye. Y otra de las políticas que se pueden presentar es una mixta, es decir, de lo residual que quede, utilidades menos lo que se destina a inversión, el remanente que queda, un porcentual se distribuye. Esto es lo que se tienen que haber encontrado con los diferentes ejercicios. Después vamos a ver que, y han visto, se han escuchado la teoría, que la forma de distribución puede ser en efectivo o en acciones. Bueno, otra de las cosas importantes son las relaciones que vamos a ver. ¿Qué razón de pago? Es cuánto del dividendo, qué relación tiene o qué monto es el dividendo en relación a la UPA, dividendo por acción sobre ganancia por acción. Como les decía recién, 50 dividido 100, está dando una razón de pago del 50%. Rendimiento del dividendo es cuánto es el dividendo sobre el precio de la acción. Recuerden que esto algo empezamos a ver cuando vimos costo de financiación, que veíamos el CAE, que en cierta forma es esta relación. Es cuánto en pesos del dividendo representan el precio de la acción, cuánto me está rindiendo, es un porcentual. Después tenemos la relación PER, precio sobre ganancia por acción, y acá tenemos la fórmula de rendimiento de dividendo, que es lo que veíamos con la fórmula de Gordon, y la fórmula de precio, que es la misma fórmula, despejándola. Eso es más de lo mismo. Otras relaciones. Uy, se me agrandó esto. Acá tenemos la razón de pago y la razón de distribución, la razón de pagos y la razón de retención. Yo les decía hoy que si nosotros tenemos 100 de dividendos y el 50% se distribuye y el 50% se retiene, ambos conforman el 100% de la UPA, de la utilidad. Es decir, si decimos que tenemos 100 pesos de utilidad, 30% distribuimos, el 70% se reinvierte. Es decir, siempre estamos hablando de un 100%, la UPA es nuestro 100% de la utilidad por acción. Entonces, la razón de pagos es cuánto es el dividendo, esa porción, sobre la ganancia. Y la razón de retención es 1 menos la razón de distribución. El rendimiento por dividendo era lo que habíamos visto como CAE, entonces tenemos el dividendo por acción sobre el precio, y cuando se presenta, digamos, ahora vamos a entender de dónde sale G, que es el crecimiento, que es el rendimiento del capital.
acá van a ver a la derecha que tenemos que la fórmula de crecimiento, voy a tener que achicar todo para poder achicar esto, que la fórmula de crecimiento de G es la razón de retención por el ROE. Es decir, tenemos esos 100 de utilidad, 30 se distribuyen, 70 no. Los 70 es, decíamos, la retención, lo que retiene la empresa para reinvertir. Esa razón de retención, que en este ejemplo que les estoy dando, un 70% por el ROE, es igual a G. De ahí es donde surge G, que es la fórmula que empezamos a utilizar sin saber de dónde surgía. ¿Y ahora? Y otro de los conceptos que entran en uno de los ejercicios, a lo último, es el tema de BAOC, que es el valor actual de las oportunidades de crecimiento. Nosotros sabemos que el precio es igual a la ganancia por acción, el BPA o UPA, sobre KE más el BAOC. Es este cociente, beneficio por acción sobre KE, más el valor actual de oportunidad de crecimiento. Y lo podemos calcular de esta manera, por diferencia entre el precio y el beneficio por acción, es decir, una empresa que no distribuye, sobre el rendimiento de la acción. Otra manera de sacar el BAOC es calculándolo por el BAN sobre R-G. Este BAN se refiere a esa porción de que no me distribuyen de utilidad por acción, la empresa la reinvierte. Y entonces para la empresa es como un mini proyecto de inversión, por eso lo vamos a ver como valor actual neto. Entonces nosotros tenemos que el valor actual neto es menos la inversión, que ahí pondríamos la retención de esos 70 pesos, más el flujo. ¿Qué es el flujo que me va a dar esos 70 pesos? Si la empresa lo invierte a la rentabilidad operativa que tiene. Es 70 por el ROE, entonces es mi flujo, sobre KE. Este es el BAN. Este BAN que nos da acá, por cada porción retenida, dividido R-G como perpetuidad, me da el BAOC. Este ejercicio creo que es uno de los últimos del práctico, y es un ejercicio que en general siempre entra al parcial. Así que traten de verlo, interiorizarse, y cualquier cosa nos van consultando las dudas que tengan. Entonces acá tenían ROE, ¿qué relaciones tiene cuando el ROE es igual al CAE? La decisión de inversión no crea valor, y cuando el ROE es mayor al CAE, la decisión de inversión crea valor. Ahí van a ver, hay un ejercicio que nos va mostrando las diferentes tasas y nos va mostrando cómo va siendo modificado. Esto es importante verlo con el ejercicio, como para, bueno, ya ahí me adelanto capital de trabajo. Estos son los puntos básicos en relación o el marco del tema. No tiene más que eso como marco conceptual, y después relaciones son las herramientas que les acabo de dar, no hay mucho más que eso. Después lo que podríamos ver es, de cada ejercicio, ir haciendo como una revisión de los ejercicios. ¿Dónde lo tengo? Y vamos viendo cuáles son las dudas. Lo había separado la clase pasada. No lo veo, pero por última tengo la inicial. Acá. Bien. Bueno, vamos con el ejercicio, vamos comentando los ejercicios. El ejercicio 1, el de NOVA, Sociedad Anónima. Este era un ejercicio donde nos mostraba cómo trabajar con una política residual y con una política constante de distribución. Nos daba una utilidad, nos daba la inversión y nos decía cuánto iba a distribuir. En algunos casos lo planteaba como política residual, con el remanente distribuido, y te decía, bueno, entonces son tantas acciones, ¿cuánto me queda de dividendo por acción al remanente? Y el otro me ponía un porcentual, o un porcentual o un valor fijo. Me decía, bueno, si yo quiero distribuir uno por acción, y me iba mostrando relaciones. Es un ejercicio que, más que todo, es un tema de entrar en el marco conceptual de cómo pueden ser las diferentes políticas, y es un tema de cálculos. Capaz tedioso porque tiene muchos cálculos. Pero no tiene más que eso. ¿De este ejercicio hay alguna duda? ¿El ejercicio 1? No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, perfecto. Del ejercicio 2, dice, la empresa Llanos tiene un patrimonio neto compuesto por 400.000 acciones de valor nominal 1, su tasa de crecimiento en los últimos 5 años es del 10%, y viene a utilizar las utilidades para financiarlo, siendo actual razón de pagos, ahí nos da una razón de pagos, del 20%.
Para el próximo año se espera crecer solo un 5, las ganancias proyectadas a 1.600.000, y nos da que los proyectos de inversión que superan la tasa de rendimiento esperada por los accionistas CAE son del 12, y serían 600.000 pesos. Recuerden que nosotros vamos a invertir y vamos a utilizar las utilidades para financiar proyectos que sean rentables, ¿no? No nos olvidemos de eso. Si le dan varios proyectos y alguno la tasa no supera a nuestro costo de capital, no lo vamos a llevar a cabo. Eso no se olviden de la premisa del TP1. Si se da el importante cambio ocurrido en las circunstancias, se está revisando la política. Entonces, suponiendo que los proyectos de inversión se financian con utilidades, y entonces nos pide, calcule los dividendos por acción por el próximo año, qué razón de pagos implica la respuesta anterior, y si al futuro se mantiene la razón de pagos, cuál sería la estimación del precio actual. Son todas las mismas fórmulas. El punto A es una política residual, y vemos cuánto es dividido el número de acciones lo que nos da para el dividendo. El punto B es una razón de pagos, que es el valor absoluto que nos dio, el valor individual absoluto del dividendo en el punto 1, sacar la relación. Y el otro es sacar precio con la fórmula de Gordon. Fíjense que las herramientas que recién le mostré es la réplica del ejercicio. Es aplicar los 2 o 3 conceptos que vimos recién en las filminas en el ejercicio. ¿De este ejercicio hay alguna duda? Bueno. Voy rápido, cualquier cosa me paran, yo sobre todo por la hora y para tratar de poder abarcarlo. Igualmente, el que no lo llegó a ver porque vio el 1 pero no vio el 2 porque el 2 le quedó, quedamos a disposición para las dudas, pero vamos a tratar de barrer hasta llegar a dividendo para tratar de tener todo, que solo nos quede capital de trabajo por delante. El ejercicio 3 de los cargos dice que espera para el próximo año una utilidad de 30 millones, tiene una razón de endeudamiento, esa razón de endeudamiento me lo da para aplicar después política residual. La empresa tiene oportunidades de inversión por 24 millones y quiere mantener la razón actual de endeudamiento. Si la política fuera residual, ¿cuál sería la razón de pagos? Yo lo que hago es ver la inversión, cuánto financio con deuda y el remanente lo voy a financiar con utilidades. Entonces, después que financio con utilidades, me voy a fijar qué remanente me queda y lo divido por el número de acciones y me va a dar la razón de pagos. No lo divido por el número de acciones, directamente lo relaciono. Como me pide razón de pagos, no me pide dividendo unitario, hago los dividendos que me dé en el monto dividido las utilidades. Entonces veo cuánto representa. Eso daba un 52%. ¿De este hay alguna duda? Esta es razón de pago. Con política residual previa. ¿No hay dudas de este? Vamos con el 4. Este ejercicio dice que la empresa Luna distribuye 4 pesos de dividendo por acción, se estima que dicho dividendo crecerá un 10 durante los próximos 4 años y luego crece el 5. Sabiendo que la inversión requiere un rendimiento del 5 en la primera etapa y luego un 2, se perpetúa, calcula el precio estimado. Esto es precio, como lo que vimos capaz en el TP2. En este caso, el flujo de fondos es, por el caso, en vez de ser un bono como lo veíamos antes, en este caso es una acción. Fíjense que los primeros 4 tenemos un dividendo 0 y lo vamos haciendo crecer por G, acumulativo. En el año 5 crece a otra, digamos, el dividendo 4 al año 5 tiene otro crecimiento, entonces lo hacemos crecer por un 12. Trabajamos la perpetuidad sobre R menos G, y ahí cuando el año 5 lo trabajamos a perpetuidad, lo traemos al año 4. Y del año 4 lo traemos al año 0. Recuerden, cuando trabajamos con perpetuidad, lo dejamos como al límite superior del último año, del año anterior, es decir, lo dejamos acá del año 4. Entonces lo traemos 4 años, a la tasa de descuento que me está dando, y con eso la sumatoria me da el precio estimado, que era de 64 pesos, lo que daba al final. Lo más importante de acá, ustedes saben armar flujos, bueno, que es acumulativo, que la genera diferencial, y que trabaja en la perpetuidad, y después recién la descuentan por 4 años y la traen al momento 0. Eso era lo clave del ejercicio. Profe, yo Sí. en este lo que me pasó fue que me había dado una diferencia muy chica, porque en el año 5, yo en lugar de primero traerlo al 4 y después llevarlo al año 0, lo que hice fue, por la fórmula que estaba en el PDF, lo había hecho como perpetuo traído directamente 5 años, y en lugar de dividirlo
por el mismo coeficiente que lo dividíamos a los otros, o sea, lo dividí por lo que era la KE menos la G y después lo multipliqué por 1 sobre... Lo ideal es trabajarlo como te dije. ¿Cuánto te dio el precio? Me dio 64,18, o sea, me dio con centavos de diferencia, pero lo que... Porque debe ser un tema de tasas. Pero lo ideal es que cuando depende de la tasa que tengas, te puede dar distinto. Quizás el margen más grande. Yo te recomiendo que vos trabajes la perpetua, te acuerdes que siempre queda el límite, el año sea el año que sea, y ahí lo actualices. Okay. Porque siempre, si diríamos, esa fue la mecánica con la que siempre hemos trabajado la perpetuidad y la actualización. Y siempre nos fijábamos en esa fecha, a la fecha de corte del año anterior. Bien. Capaz acá por los porcentuales dan chicos por un tema de que no hay mucha diferencia entre las tasas, pero te puede dar diferente. ¿Listo? Pasamos al 5. El 5 es una empresa que decide emitir acciones por un total de 1.900.000 a los efectos de financiar 3 proyectos con igual duración y presentan las siguientes situaciones. De proyecto A, B y C. Y tenemos diferentes flujos. Flujo 1, 2, 3, 4 y 5 años. Se plantean 2 políticas de dividendos alternativas a partir de un año durante la duración de dichos proyectos. La primera involucra distribuir, y bueno, una involucra, es con el cuadro base, armar 2 situaciones, la situación A y la situación B. La situación A, 30% de distribución. Va a distribuir. Y la situación B, el 100%. Dice que los accionistas perciben la primera situación como más riesgosa por el costo de oportunidades del 17 y en la segunda alternativa más segura porque su tasa de rendimiento exigida es del 14. Fíjense que a su vez, con la tasa que van a descontar, el A y el B es distinta. En una descuentan al 17 y en la otra descuentan al 14. Y otra de las cosas dice, si esta empresa decide realizar los 3 proyectos en forma conjunta y además una vez aceptados no los puedo abandonar durante la vida mismo, se pide determinar la política que es más conveniente y explique brevemente de qué depende la decisión elegida. No sé qué duda pudo haber de estas 2 simulaciones. Profe, ahí para calcular cuando reinvertís los fondos, vi Sí. porque a primera vista, digamos, cuando lo vi, no Sí. sabía cómo llevar el número, me fijé en el Excel, que, o sea, los fondos a poner, por ejemplo, en el periodo 1, en los fondos a reinvertir, como que Sí. multiplica, no, los fondos reinvertidos, el 20, multiplica los fondos a reinvertir por 1,2 elevado a la 4, o sea que lo reinvierte en cada año. Sí, lo reinvierte y lo lleva al final. Lo reinvierte y lo lleva al final y después lo actualiza. Sí. Eso es ¿por qué es? Lo hace porque la empresa, la plata que no la destine y la reinvierta, va a generarle un rendimiento. Y el rendimiento, bueno, este 20%, el que lo lleva al 1,20, reinvierte los fondos sobrantes de una tasa del 20 anual. Es como el ROE. Es decir, todo lo que va reinvirtiéndolo lo va llevando hasta el final. Y es decir, como los proyectos lo hacen en forma continua y la vida útil de esta simulación son 5 años, lo tiene en cuenta como flujo. Ah, está bien, va acá. No entendí. Ese es el supuesto que maneja por detrás. Bien. Ahora sí. Lo Gracias. lleva, está perfecto. Buenísimo que lo viste porque está la explicación ahí de cómo lo hace. Claro, por eso me había quedado como, viste, como para Sí, aclarar. porque eso capaz no sale solo. Por eso yo le pregunté a él cuando me dijo, algunas cosas me intenté hacerlas solo, hay cosas que tienen algún trasfondo adicional. Sí, capaz podés hacer la política residual, ver el flujo, pero bueno, capaz esto no salía solo. Esto era un complemento del ejercicio. Acá lo que nos dan los 2 casos es que el valor actual de la segunda alternativa de la B da 1.931.000 contra el anterior que daba 1.870.000. Entonces ahí nos estamos mostrando que nos conviene, de las 2 elegiríamos la política B. Fíjense que es el valor actual del flujo de fondos actualizado que se conforma en el primer caso de la política de distribución y la reinversión, en el segundo toda la política de distribución. Y cuando decía conceptualmente de qué dependía, va a depender de un montón de cosas, de la tasa de descuento, de los porcentuales, hay un montón de variables por detrás que hacen y modifican
la tasa de costo de oportunidad que se le pone a cada uno, la tasa de reinversión. Hay un montón de variables que hacen que los valores puedan variar entre una y otra decisión. Pasamos al 6. Sí, sí. La empresa, esta dice, la empresa Retención S.A. posee 1.500 acciones en circulación y estimado la utilidad para los próximos 5 años será de 18.000. Para luego crecer dicha utilidad 5% anual indefinidamente. La empresa directora de esta empresa, el director de esta empresa estableció una política de dividendo de distribución del 60%. Los accionistas de esta empresa le exigen a la misma un rendimiento del 12%. Ante un cambio en las condiciones de mercado y un escenario de recesión e inflación creciente, se ha producido una crisis de liquidez. Entonces, el directorio ha diseñado las siguientes estrategias de financiación, las cuales son excluyentes. Es decir, nos dan diferentes alternativas también y tenemos que elegir una. Disminuir la primera es disminuir los dividendos a distribuir en un 50%, en tanto a su tasa de crecimiento se incrementa un 7%. Después el B es realizar una emisión de 500 acciones. El C es emitir obligaciones negociables, disminuirá la utilidad y los dividendos un 30%, una tasa de crecimiento del 6%. Y entonces lo que nos pide acá es ver el precio de la acción. También nosotros lo que vamos a tener que armar es un flujo de fondos, es cuál es el precio. El precio de la acción, lo que tenemos que partir, me pide el precio. El precio es el flujo de fondos, el valor actual del flujo de fondos que genera esta acción. El flujo de fondos son los dividendos para el caso de un accionista. Entonces nosotros tenemos que armar todo el cuadro previo, teniendo en cuenta la utilidad, la política aplicada, armamos el flujo de fondos que son los dividendos, los actualizamos y eso lo dividimos por el número de acciones. El primer caso, que es el precio actual de la acción para saber de dónde partimos, y en los otros casos les voy a hacer una aclaración de los 3 y después vemos el precio actual. En los 3 casos estamos hablando de 5 años, pero tenemos una perpetuidad en el año 6. Entonces hacemos lo mismo. Cuando vemos el flujo, trabajamos primero perpetuidad esa y después traemos y actualizamos todo. Fíjense que está en el cuadro, está en el año 6, después lo trae al 5 y actualiza todo. Lo mismo que vimos hoy. Nos da la tasa de descuento, sumamos el flujo de fondo de esos dividendos que vamos a obtener y dividido el número de acciones que inicialmente es 1.500, nos da que el precio es 87. Esa es la actualidad. Ahora, primer cambio, que decía, disminuir los dividendos, distribuir un 50%, pero cambia la tasa de crecimiento al 7%. Bueno, hacemos toda la simulación, en vez de tener 60% pasamos a 30% de dividendos, entonces miramos la utilidad, lo multiplicamos por el 30%, trabajamos la perpetuidad, traemos todo, dividimos por las 1.500 acciones, me da 56. ¿Qué pasa? Ahora el B me dice que es lo mismo, pero con 2.000 acciones. Pero no cambia, emite 500 acciones, pero no es la misma cantidad de acciones. Distinta cantidad de acciones, trabajamos con la utilidad, pero es el mismo que el inciso A, que decía que distribuía 60. Entonces mi flujo de fondos se conforma de todos esos dividendos, el 60%, lo traigo, pero cuando lo divido por 2.000 acciones. Entonces mi precio me da 65. Y en el de la ON, la utilidad se reducía un 70%, el dividendo era 60, de esa 70% utilidad, traemos, actualizamos, dividido 1.500 acciones, 68. Es decir, la empresa lo que va haciendo es va viendo, o emite acciones para financiarse, y entonces, diríamos, trabaja con la situación actual, o con la misma cantidad de acciones, modifica la distribución y retiene más dinero, para financiarse con el dinero, o esta última emite ON, pero bueno, le reduce la utilidad, entonces la estrategia del dividendo, el margen que la razón de pago en 60 como en el inicial, cambia porque la base de cálculo es distinta. Entonces dice, ¿cuál conviene del precio? Fíjense que no la situación actual, sino la A, la B y la C, la que mayor valor de precio de las acciones nos da es la emisión de la ON. Esa sería la que nos convendría. ¿Avanzaron con este o se trabaron en algo? ¿No hay dudas? No, creo que quedó claro, profe. Bueno, genial. Buenísimo, mejor. Yo les voy a decir una cosa, para mí dividendo no es difícil, no es un tema complejo, sobre todo porque muchas cosas vienen de base de financiamiento. Y las herramientas que vemos acá son relaciones, como si fuéramos indicadores. Entonces, si entendemos de qué se trata la mecánica, pues pueden cambiar diferentes variables, pero creo que todos podríamos resolver los ejercicios.
No es un tema que tenga mucha complejidad, sino que está trabajando con conceptos que venimos viendo y hoy los terminamos de relacionar. Pero no es muy diferente. Quiere decir que si pueden manejar estos ejercicios, el tema lo tendrían que tener sólido. Y desde ya complemente con teoría porque les va a abrir la cabeza el terminar de entender de qué es lo que estamos procesando y por qué lo estamos procesando así, y qué hay de trasfondo en todo esto, que es súper importante. Vamos al ejercicio, es largo lo único, el práctico es largo, el de capital de trabajo pasa lo mismo, es bastante largo. 7, 8 y 9 nos queda. El 7, dice, se sabe una acción que tuvo una utilidad neta de 210 millones en el año 2010 y pagó dividendos por 83. Posee 100 millones de acciones en circulación. La firma espera mantener el payout ratio para el futuro y el ROE esperado del 11, siendo el premio de riesgo de mercado del 5, acá trabajamos con CAPM. La tasa de riesgo RF del 2 y un beta del 1,20 se pide. 1,2 se pide. La tasa de crecimiento sostenible y la tasa de rendimiento esperada requerida para la acción. Eso sacamos la tasa de crecimiento, diríamos, la tasa de rendimiento que me pide es el CAE, pero con el modelo SAPM, donde tenemos RF más beta por el premio, por RM menos RF, es lo que veníamos viendo del TP4. Después, G, recién les mostré cómo se calculaba, era decir, sabiendo cuánto distribuye, la diferencia es la retención por el ROE, ese me da G. Era otra de las consultas que me hacía, otra pregunta que me hacía, crecimiento sostenible. B, precio de la acción suponiendo que logra mantener ese crecimiento y ese payout ratio. Entonces, me pide el crecimiento, me pide el precio. Entonces, nosotros tenemos que el dividendo, nosotros sabíamos que tenía dividendos de 83. ¿83 era? No, perdón. El dividendo era de 2,10. Y el ratio de distribución de 100%. No, perdón, me estoy mirando. El dividendo de 0,83, sí, está bien, profe. Me fui con la vista sin querer al 8. Exactamente. Era 0,83 de dividendos, porque eran 83 millones sobre 100 millones de acciones. Tenemos el crecimiento, teníamos CAE, y ahí sacamos por diferencia precio. Y ahí tenemos el precio de la acción. Que tenemos que es 65. Y después, en el último, me pide si para un inversor que compre esta acción, cuál sería la rentabilidad anual esperada, cómo diría sus componentes por dividendo y ganancia por capital. Entonces ahí nosotros tenemos que el rendimiento podemos sacar. Vieron que hoy les mostré en la filmina que tenemos el rendimiento del dividendo, que lo sacamos dividendo por la UPA, y después tenemos el rendimiento de capital, que es G. La sumatoria de eso, del rendimiento del dividendo, y lo que yo reinvierto, que es mi crecimiento, 1,26 más 6,65 es la rentabilidad total, que es la tasa de rendimiento exigida, que es del 8, lo mismo que habíamos sacado con CAPM. Nosotros sacamos CAE, implícitamente tiene el rendimiento del dividendo y el rendimiento de capital por la reinversión. Entonces ahí se los hacen abrir, se los están mirando desde otro ángulo. Y después me dice, si el ROE de las nuevas inversiones cayera hasta alcanzar la tasa de rendimiento adquirida, ¿cuál sería el nuevo precio de teoría? ¿Qué sucedería con el price earning? Entonces ahí me dice que si G cae a 4,84, esa es la tasa de rendimiento requerida. Yo acá tengo G 4,84%, el precio del dividendo 1 sobre K menos G, que es el rendimiento menos G, y el precio es 27,52. Y me reduce el PER si hacemos el precio y el dividendo y la UPA, antes me daba un price earning de 31 y ahora el PER cambia a 13. ¿Estamos ahí? Eso sí, quizás los más complejos del ejercicio del 7 es el punto C y el punto D, que son quizás los que cambian a lo que venían, bueno, y la aparición del tema del CAPM en el ejercicio, en el inciso A. Mírenlo, revéanlo, es un ejercicio que tiene bastantes, cambios a lo que venía tradicionalmente trabajándose con los ejercicios anteriores. El ejercicio 8, que quería tratar de llegar,
es el ejercicio donde se ve BAOC. Dice, una acción está pagando un dividendo anual de 2,10, lo que representa un ratio de distribución del 100, una tasa libre de riesgo del 4, el premio de riesgo en mercados del 6 y la beta con el mercado 0,8. Esta empresa no piensa invertir, por lo cual se espera que el dividendo anual permanezca constante. Entonces dice, saque su precio teórico y price earning, y ahí lo sacamos con también, hoy hacemos la fórmula SAPM y sacamos una vez que tenemos CAE y tenemos el dividendo, podemos sacar dividendo sobre CAE y sacar el precio. Después el precio hacemos price earning, el precio sobre la ganancia por acción. Y después, acá en el inciso B, cambian y dice que de esos 2,10 que antes el beneficio por acción y el dividendo era lo mismo, va a distribuir, cambia a un 50%. Y entonces ahí aparece G, aparece el crecimiento. Y acá empieza este ejercicio, es interesante porque empieza a comparar cuánto es el ROE con el CAE. Entonces, en el primero y en el B, el ROE es igual al CAE. Entonces vamos a ver que la decisión no crea valor. En el C modificamos, hay unos cambios, y fíjense que el ROE es mayor al CAE, y la decisión crea valor, es decir, aumenta el precio. Y después en el D aparece el famoso BAOC, que lo pueden sacar, les muestro el ejemplo, que lo sacan por diferencia, o pueden esa porción de retención hacer el proyecto, el BAN, como les mostré, y haciendo la perpetuidad, calcular el BAOC, tanto por diferencia o por los flujos que genera. Esto les convoco a que repasen este ejercicio, es un ejercicio muy completo, no solo nos ayuda a pensar si a veces conviene que le distribuyan la plata al accionista o se la retengan, porque hay algunos momentos donde le va a ser indistinto que se la distribuyan o no, depende de quién está generando el valor, si le genera o no valor al precio de la acción. Y el ejercicio 9 es un ejercicio donde vamos a hablar de valores del libro, ROE, UPA, ratio de distribución, dividendos, valor final, CAE, un flujo de fondos y un precio de la acción. Y nos dice que los proyectos en curso de la empresa Júpiter rinden un 30, realizar nuevas inversiones lograrían un rendimiento promedio de un ROE del 45, disminuyendo luego en los 2 primeros años y después disminuye un 35. Su utilidad por acción fuera el 12, las cuales reinvirtieron el 70, ratio que se mantendría durante la primera etapa, y luego sería reinvertir sobre el 30. El costo de capital propio es del 15 y el del 12% anual para cada etapa respectiva. Entonces, lo que queremos sacar es el precio de la acción. Y el precio de la acción, lo que primero tenemos que armar es todo el cuadro, completar este cuadro con los datos que nos da, y sacar, volvemos a la esencia del tema. ¿Cómo se sacaba el precio de la acción? Es el valor actual del flujo que me genera esta inversión, esta acción. En este caso son los dividendos. Entonces lo que primero tenemos que hacer es, con los datos que nos da, calcular la utilidad, obtener el dividendo, poder saber cuánto se va a distribuir y poder actualizarlo. Pero bueno, es todo deductivo, no es un ejercicio que nos da directamente el dividendo y lo tenemos que actualizar, sino que tiene todo un tema de deducción. Y todo con fórmulas relacionadas. También es súper interesante. Es tipo maratón de dividendos, perdón, pero bueno, es un poco un repaso de toda la guía, y bueno, cualquier cosa, me dicen si hay alguna duda de estos últimos, o si el que no llegó a ver todo, fíjese y trate de escribirnos antes de que empecemos a ver capital de trabajo, las dudas de la clase que viene. Mi idea es, la clase que viene, ustedes logren ver los ejercicios de la manera que quieran, lo ideal es que vean los videos, pero si no tienen tiempo o lo quieren manejar de otra manera, manéjenlo, y que lleguemos a la clase que viene con las consultas, cosa que podamos dejar la última clase para una revisión de todos los temas en forma integral. Casi no hubo consultas, hablé con Aye, a ninguna de las dos nos llegó consultas del tema que les compartió Aye de todo lo que era riesgo y rendimiento, y CAPM, que me llama la atención que no ayudas. O los videos son súper claros, o bueno, puede suceder que directamente con los videos lo hayan entendido, pero es un tema que en general entra a dudas. Y para mí, la última clase, la que nos quede de repaso, que todos estemos un poco más ayornados de todos los temas, va a ser una clase que la vamos a poder aprovechar mucho. Entonces, si logramos ir con el programa, y a su vez tenemos este miércoles que viene para poder darse capital de trabajo a pleno, vamos a poder tener ese día para poder dedicarle a todas las consultas o a las cosas que realmente haya que hacer énfasis, sean importantes de ver antes del parcial.
No sé si alguien quiere comentar algo o hacernos alguna consulta. Nos quedan por lo menos 8. A las 7 tengo que cortar porque entra Fernando al aula, pero nos quedan unos minutitos más para aprovechar. Aproveché rápido a propósito con esa idea. ¿El miércoles que viene también entramos a las 5 o a las 6? Sí. No. Yo voy a tratar de estar a las 5 conectada. Profe, yo quería preguntar por el trabajo de investigación, porque como que no se volvió a mencionar capaz, y la fecha de entrega, por lo menos la que vi en un principio, era el 1 de junio, entonces como que estamos muy La ahí, clase pasada, no porque no logré coordinarlo, pero la clase anterior, que se conectaron unos pocos, que justo era semana también, o de final o de examen, yo les estuve comentando que creo que fueron más charla administrativa de lo que hicimos que la clase en sí, y sí, les dije que sí, que vayan mandándole a Aye lo que iban haciendo previamente, como para ir haciendo una devolución del avance de los trabajos, y sí, sigue en pie, desde ya que sigue en pie, y si tenés algo, mandanos para ver en qué situación está y en qué te podemos apuntalar. No, sí, justo mi grupo mandó hace, creo que ayer o antes de ayer, pero preguntaba Bueno. más que nada para ver si ponerle, no sé, ¿viste? Si esa fecha se había mantenido, si no, como no escuché Sí, nada. en general no se toca. En general está en las hojitas, ¿viste? de previa, todo está definido. Lo mismo que yo para el 16 necesitaba los grupos y empezamos a mandarles correos que necesitábamos tener la grilla con todos y qué team va a hacer cada uno. Sí. Ah, está bien. Y una última cosita con eso. Me llegó, pero bueno, el fin de semana me sentaré a verlo con detalle. No, obvio. No. Lo que yo iba a decir era lo de, viste, otra cosa que mandé en el mail era lo de las normas ZAPA, que eso nos generó como duda de en dónde basarnos, ponerles, porque en el PDF como que no especifica como en cómo basarse en esas normas, porque digamos, vos buscas en internet y algunas salen de una manera, otras de otra, depende del año, depende de esto, entonces quería como Déjanos mirar base. el mail y te hacemos una devolución personal del tema de consulta. Dale, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, en cuanto a lo que es el trabajo que hay que entregar, también vamos a tener que exponerlo Sí. en exposición. ¿Y Sí. eso la fecha sabe? No, eso todavía no lo tenemos previsto. Vale, pero sí se va a hacer gracias. una devolución. Yo lo había comentado en las primeras clases que vamos a hacer una clase y vamos a hacer una devolución. Perdón, Ali, hago una acotación. Sí. Eso, cuando ustedes entreguen el trabajo, los leemos con Ali todos. Si algo nos parece que está muy mal, o algo que mejorar, no los vamos a desaprobar, se los damos de nuevo para que lo mejoren con las correcciones. Entonces, recién ahí, cuando están todos corregidos y aprobados, armamos una tanda, un oral, digamos. Pero recién cuando el año pasado hubo varias devoluciones, así que bueno, nada, recién ahí les ponemos una fecha. Bárbaro, perfecto, gracias. Perdón, pero entonces, ¿cuándo es la fecha para entregarlo, el primero? No me acuerdo exactamente la fecha. Estaba en el PDF, estaba. No. el primero. Yo lo del 16 sí lo tenía porque me andaban persiguiendo desde arriba para hacer la devolución, pero no me acuerdo la fecha. Exacto. Tiene que estar en la U24, colgado en la... Bien, gracias. Chequealo, pero está ahí. Está dentro de las pautas. Siempre tratamos que esté cerca del parcial que se entregue como todo de cierre. 1 de junio, acá lo acabo de chequear. Está ahí. Sí. ¿Ninguna duda más? Profe, yo sí tenía una duda que desaprobé el recuperatorio del primer parcial, Sí. que sentí que me había ido bien. Hoy te mandé un mail. ¿Por qué no, Hoy te mandé un mail respondiéndote algunas cosas. Después, si querés, no lo había te leído. hice una devolución hoy, pero si querés después, yo para no usar puntualmente la clase para eso, pero te hice una devolución hoy, si querés después lo vemos juntas. Dale, genial. Si querés después, la clase que viene te Entiendo unos que no minutos se puede antes y lo mostrar. recharlamos juntas. ¿Eh?
¿Cómo? Dale, gracias. Dale. Dale, genial. Gracias. No, de nada. ¿Algo más de estos tres prácticos que abarcamos hasta ahora? ¿Algunas dudas tenían algunas dudas de lo que vimos que les ayudó como a barrerlas, como para quedar más sólidos los conocimientos? ¿Sirvió? Bueno, el que no tenía dudas, o el que tenga nuevas dudas, o el que se le surge una duda, porque cuando lo vio le surgió alguna duda, no duden en escribirnos, reiterativo, y tratar de barrerla en tiempo, cosa de poder avanzar con las menos cantidad de dudas, y por último, cuando veamos todo junto, poder sacarle más provecho a la clase que nos encontramos todos compartiendo los temas y refundiendo los conocimientos. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bueno, listo entonces. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere.